Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola, mi nombre es Mandy Burnett. Bienvenido a Graceway en español, y quisiera darle una bienvenida desde donde quiera que usted nos acompañe. Estamos muy emocionados que anunciar que Graceway Español comenzará a tener servicios en persona que se llevarán a cabo cada 2 semanas. Para más información, por favor vaya a visitgreatway.org. Aquí podrá ver los detalles y registrarse para ese servicio que será a las 10 por la mañana. Además, para aquellos que no se sientan cómodos en asistir en persona, continuaremos teniendo servicios en línea semanalmente, como lo hemos venido haciendo a las 9 y las 10:30. Por favor, si pudiera tomar un momento y hacer un clic en el botón de suscribirse o seguir para que usted pueda estar con nosotros nuevamente la próxima semana. Hoy, el pastor Marco continuará con la serie Seamos Sabios. Ahora póngase cómodo, acompañado con una taza de café para comenzar con el mensaje de esta semana. Muy buenos días, mis queridos y pero muy amados y apreciados hermanos. Estamos una vez más esta mañana y podemos decir, en vez de congregados, conectados, ¿no es cierto? Pero ya viene el tiempo en que lo estamos haciendo. En nuestra iglesia hemos iniciado y de veras es un privilegio el poder vernos en estos tiempos. Pero mientras algunos están tomando precauciones y quizás decir, bueno, a pesar de que estamos empezando a reunirnos, quizás no quiero hacerlo todavía, está bien, hermanos, no se preocupe, y por eso seguimos haciendo esto para que usted pueda oír y conectarse y tener iglesia y ser parte de la iglesia como lo estamos haciendo. Y vamos a terminar hoy con el tema que hemos venido hablando sobre seamos sabios. Y yo creo que en tiempos como estos necesitamos la sabiduría de Dios en todas las áreas. Pero lo hermoso de esto es que Dios siempre nos va a dar su sabiduría, estando en su palabra y orando, pidiendo sabiduría, como Él dice, Él nos las da para que podamos, en un sentido, navegar por este mundo en que cada día pareciera que se hace un poco más difícil. Así que es una bendición el poder estar aquí con ustedes y poder de veras realizarnos, darnos cuenta que podemos seguir animándonos unos a otros. Y quisiera pensar en esta mañana, y vamos a estar hablando de que nosotros debemos ser sabios ante la apariencia. Hay tantas cosas que se ven bien, que aparentan ser buenas y realmente no lo son. Entonces vamos a tomar algunos aspectos y continuando en el libro de Proverbios, pero antes vamos a ver algunas otras cosas, porque hay muchos que aparentan ser algo que en realidad no son. Y qué desánimo, ¿no es cierto? Que después de conocer a personas, después de unos días, después de unos meses y quizás hasta años, de pronto nos damos cuenta que ese individuo no es o no parecía ser lo que yo pensaba que era. Así que debemos tener sumo cuidado, no solo en eso, pero hay tantas cosas en lo físico como los productos que adquirimos. Muchas veces adquirimos cosas que se ven muy, muy bien, pero resulta que no sirven para nada, ¿no es cierto? Aún las frutas, cuando estamos escogiendo, ¿verdad? Estamos inspeccionando y viendo y vemos que esto se ve bien hasta que la partimos y nos damos cuenta que está mal. Pero vamos a aprender esta mañana. Yo creo que, primero que nada, debemos estar a la expectativa de que vivimos en un mundo en que la apariencia parece ser algo del momento, algo que debemos hacer y debemos tener sumo cuidado. A veces como iglesia caemos en esa trampa y queremos aparentar todo un mundo buenísimo, ¿verdad? De que no solo de iglesia, como edificio, como esto o el otro, pero también queremos aparentar muchas veces que la vida en Cristo es exenta de problemas y que solo es el amor de Dios y que nada va a pasar, y eso está muy lejos de lo que es la realidad. Y gracias que Dios nos enseña que nosotros podemos aprender lo que es nuestro Dios. Y qué bendición que como iglesia podemos aprender y hoy decir, debemos ser sabios, aprender a ser sabios ante la apariencia.
lo más peligroso de las apariencias son las personas que dicen ser o aparentan ser buenos hijos de Dios, tremendos creyentes, y no lo son. Y eso, yo creo que eso es algo muy triste, porque de pronto nos damos cuenta, wow, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y algunos quizás no es la intención de aparentar algo, pero tenemos una presión tan grande a nuestro alrededor de querer aparentar ser lo que no somos. Estaba hablando antes temprano con algunas personas que muchas veces queremos vestirnos para aprender o aparentar ser más jóvenes. Hace unos años recuerdo que una hermana con mucho amor me dice, hermano, ¿por qué no se pinta el pelo? Y yo le pregunté, ¿y por qué razón, hermana, piensa que sería bueno pintarme el pelo? Y entonces me dice, porque así se verá más joven. Y luego yo le pregunté, ¿y para qué quiero verme más joven? No hubo respuesta. Pero no es cierto que hay tantas cosas que nos gustaría aparecer. Claro, quisiera yo verme como un muchacho de 25, 30, 40 años, quizás, pero ¿saben? No es eso lo que Dios ha establecido para nosotros. Vamos a hacer y vamos a aparentar lo que somos. Claro, Dios está constantemente cambiando. Quiero que vayan un momento a la segunda carta que el apóstol San Pablo escribe a Timoteo. Y miren lo que él dice. Voy a tomar el tiempo de leer en la segunda carta el capítulo 3 y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Porque dice, miren lo que nos dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ustedes y yo estamos de acuerdo que vivimos en tiempos peligrosísimos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y noten lo que dice ahora, que tendrán apariencia de piedad. ¿Oyó todo lo que leímos? Y luego nos dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el apóstol le dice a Timoteo, a estos evita. Entonces, es algo muy serio que debemos ver y por eso tenemos que aprender a ser sabios ante todo aquello que nos da una apariencia positiva y buena. Ahora, no para ir al otro extremo y ver que todo es malo. Por supuesto que no. Hay muchísimas cosas que son buenas. Hay muchísimas cosas que Dios no solo está proveyendo, pero nos está dando y nos está haciendo ver que hay cosas buenas en este mundo. Pero sí tenemos que tener cuidado de aquello que aparentemente dice que es bueno. También, no solo le escribe a Timoteo, pero Pablo también le escribe a Tito, y en Tito capítulo 1, y específicamente en el versículo 16. Y mire lo que le dice acá. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces tenemos algo aquí que nos va a ayudar a ver algo muy positivo, y es el hecho de que, bueno, profesan conocer a Dios, pero mire cómo actúan. Y de eso pudiéramos hablar todo este tiempo. Entonces, ¿qué me va a ayudar a mí? Pues vamos a ver que en Proverbios capítulo 6, donde vamos a estar la mayoría del tiempo, aquí en capítulo 6 nos va a dar una clara descripción de lo que es la apariencia real de individuos que debemos evitar. ¿Ok? Y aquí, empezando en el versículo 12 del capítulo 6, en Proverbios capítulo 6, versículo 12, note lo que dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Y aquí es muy claro, porque Dios nos dice que hay hombres malos y perversos. Ahora, esto es algo que no queremos oír, porque muchas veces queremos poner a todas las gentes y decir, no, pero si en este mundo no hay gente mala. Yo sé que hay gente que piensa así, pero note lo que Dios está diciendo a través del proverbista.
nos dice claramente el hombre malo, el hombre malo, el hombre depravado. ¡Wow! Entonces, no solo habla de maldad, pero habla de depravación. Si bien es cierto, no estamos hablando en forma general, porque hay gente que quizás no podemos poner, ¿verdad?, en esa categoría. Por eso dice el hombre malo, y nos está aquí identificando específicamente que podemos ver que es el hombre malo. No está diciendo todos, pero está diciendo el hombre malo, el hombre depravado. Entonces ya Dios, a través del proverbista, nos clasifica y nos dice que hay tales personas en este mundo. Y es un error pensar que tales personas no existen. Hay personas que están convencidas que la maldad no existe. Bueno, si así fuera, este mundo sería diferente, ¿no es cierto? Pero es una realidad, y se manifiesta a través de los seres humanos, a través de las personas. Es una tristeza el oír las muchas cosas que personas hacen a sus seres queridos, a otros seres humanos, y a veces podemos decir, no puedo creer. Bueno, hermano, hermana, y aquellos que nos escuchan, Dios ya nos lo dice. Él nos ha advertido de esto. El escritor de los Proverbios quiere que entendamos, quiere que aprendamos, quiere que sepamos que hay hombres malos, que hay hombres depravados. Y cuando digo hombres, no solo me estoy refiriendo a lo que es hombre en el sentido de su género, pero también mujeres. Hay estas personas en el mundo. Y el malo, ¿qué es una persona malo? Es aquel que carece de la bondad que debería tener. Es dañoso, nocivo, perverso, sumamente malo, que causa daño intencionalmente, corrompe las buenas costumbres y el orden y estado habitual de las cosas. Esa es una persona depravado. Entonces, luego nos va a decir cómo podemos identificar a estas personas, porque hay personas que son malas, que son depravadas, pero cuando las tratamos no parecen. ¿Qué es lo que vemos? Una apariencia. Y por eso debemos estar al tanto de lo que Dios nos dice que lo que es una persona mala o depravada. Y note lo que sigue diciendo en este versículo, porque dice en el versículo 13, más bien dice, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Entonces aquí tenemos una descripción de lo que es esa persona. En primer lugar nos habla que por su boca puedes detectar a una persona mala, a una persona perversa. Esto indica que su forma de hablar es mala. Yo no sé si usted algunas veces ha estado sentado en algún lugar con personas y de pronto tú ves, o uno puede ver, que una o dos personas tienen una manera de hablar no muy buena. Y por ejemplo, yo muchas veces he dicho, conozco a fulano de tal que es un mal hablado, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no estoy hablando en su manera de hablar en términos del castellano y la forma correcta de expresarse en el lenguaje. No, estoy hablando de cosas que son malas, cosas que te hace decir, wow, no quisiera estar en esta mesa escuchando semejantes cosas. En el Salmo 52, quisiera leerles, pero en el Salmo 52 nos describe a esta persona un poco más. En el Salmo 52, y vamos a empezar a leer en el versículo 2, porque mire lo que nos dice aquí el salmista. Salmo 52 y versículo 2, dice, agravios maquina tu lengua, ¿ok? Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas e engañosa lengua. ¡Wow! Hermanos, creo que ustedes y yo tenemos que tener sumo cuidado. Y al identificar estas personas, como leímos antes en Timoteo, aléjate. Vamos a hablar de algunos pasos que podemos tomar al final del mensaje, pero piensa, hay personas así en este mundo. Es triste, pero es una realidad. Ahora, lo que tenemos que pensar es que posiblemente
y ojalá así sea el caso, necesitan de Cristo. Porque es el único que puede hacer el cambio en ellos que ellos necesitan. Porque dice que su manera de hablar solo es el mal. Entonces imagínate lo que puede haber en su corazón. Entonces no solo hablan con su boca, pero lo segundo que quiero que observes es que tienen un lenguaje corporal. ¿Ok? Porque sigue diciendo en el versículo 13, en Proverbios 6, versículo 13, dice que guiña los ojos. Es decir, que hace señas con sus ojos, comunica con sus maldades. No sé si alguna vez, ¿verdad?, ha visto que alguien dice algo y luego guiñe su ojo. Como que está queriendo decir, bueno, no es cierto lo que acabo de decir. Qué interesante, ¿no? En la época en que Proverbios se escribió, esto era muy común, pero yo creo que muchas culturas tienen esto. Yo sé que los latinos tenemos esto, y muchas veces cuando usted quiere lanzar un piropo a una persona que sabe que no debe, ¿qué hace? Guiñe su ojo, guiñe. Y de esta manera está comunicando algo, porque guiñen sus ojos también para hacer creer buenas cosas. Sin embargo, sabemos que no es así. Entonces, no solo usan la lengua, pero también van a usar el cuerpo, uno guiñendo sus ojos, pero también note lo que sigue diciendo el versículo, porque el versículo 3 dice que habla con los pies. Qué interesante, ¿no? Uno pudiera decir, yo no sabía que los pies hablan. Bueno, no está diciendo esto, pero en su forma de caminar, de mover sus pies, de ir y venir, está comunicando. ¿Cuál es? ¿Y qué es lo que está comunicando? Debemos tener sumo cuidado. Hay personas que aprenden a caminar de cierta forma para impresionar a otros. Y, o sea, si hay algo que yo debo arreglar en mi caminar, pues está bien. Pero cuando ya mi intención es, porque quiero comunicar, quiero transferir, quiero proyectar una apariencia que no es mía, que no soy yo, ya tenemos problema. Y por eso dice que habla con los pies. En el versículo mismo 13, mire lo que sigue diciendo, que hace señas con los dedos. Y sabemos que hay muchas cosas que hacemos con nuestras manos, con los dedos, que van a comunicar cosas no muy buenas. Ahora es muy interesante porque en muchas culturas hay diferentes acciones. Si yo pudiera hacer algo en mi cultura que puede ser nada mal, sin embargo puede proyectar algo hacia otro que no es bueno, que no es saludable. Entonces muchas veces decimos nosotros, es que uno no puede hablar sin las manos, ¿verdad? Átenle las manos para ver si uno puede hablar. Y es cierto, muchas veces muchos de nosotros usamos nuestras manos para hablar, pero ¿qué es lo que estamos comunicando? Y es interesante para mí que dice que hace señas, y note aquí específicamente, con los dedos. Hay muchas expresiones que si queremos ofender a alguien, yo voy a hacer una expresión así. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy identificándome con una persona que da una apariencia honesta, sin embargo, no lo es. De esa manera piensa que otros lo van a reconocer y van a querer que lo sigan. Es una realidad que hay personas así. Es lo que Dios me está diciendo y es así. Existen. Y por eso usted y yo tenemos que aprender a identificar a este tipo de personas para estar lejos de ellos. No solo está diciendo que el hombre malo, el hombre perverso, su vocabulario es tremendamente malo y no solamente va a usar su cuerpo para transmitir algo, pero note que también de su interior, hay una maquinación en su interior que dice el versículo 14, dice, perversidades hay en su corazón. ¿Notan eso? Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. ¡Wow! Esto es tremendamente triste. Triste. Por tanto, dice, su calamidad vendrá de repente, súbitamente, será quebrantado y no habrá remedio. Notemos la descripción clara que se nos da aquí. Perversidades en su corazón, pensando el mal siempre, sembrando discordias. Esto es lo que nos va a ayudar a identificar
a las personas malas. Esto es lo que nos va a ayudar a ver a través de la apariencia. Esto es lo que Dios quiere, que usted y yo seamos sabios ante las apariencias para poder determinar la realidad de lo que es este o aquella. Ahora, a veces vamos a caer en su trampa. Pero como hijos de Dios, yo creo que tenemos la gran bendición de estar orando que Dios nos dé, ¿verdad?, la sabiduría y poder ver, y hablaremos en unos momentos, de cómo yo puedo caminar a través de esto para que me ayude a identificar y no me deje llevar por las apariencias. Muchas veces estas apariencias están tan marcadas que pareciera que es esa persona tal como la vemos. Y por eso muchas veces tenemos que tener cuidado con dejarnos llevar por las primeras impresiones que llamamos muchas veces. Debemos conocernos. Yo no sé cuántas personas han venido a nuestra iglesia y muchas veces nos dicen, sí, yo vengo de tal iglesia, yo soy un cristiano, tengo muchos años, yo hacía esto, yo hacía el otro, y yo quiero servir al Señor, y muchas veces, como una ética, a veces yo, en mi caso, si sé de qué iglesia viene, voy a llamar al pastor y voy a pedir referencias y le voy a decir a la persona, voy a llamar a su pastor y al que era o lo que fuera para ver, ¿verdad? Hay personas que no quiero nada y quizás no regresan, ya sabemos, venían aparentando algo que no eran. O muchas veces cuando decimos, gloria a Dios, visítanos y vamos a ver qué Dios empieza a hacer en tu vida, y con el tiempo, poco a poco, yo quiero servir ya, ¿verdad? Ok, espérate un poco y todo, y se enojan y se van. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a veces con cuidar al rebaño, y muchas veces nosotros como pastores descuidamos mucho esto porque de pronto llega a nuestra iglesia un excelente guitarrista que no conocemos nada de su vida, pero vemos que es un buen guitarrista, habla muy bien y ok, él va a servir, y unos años o meses después tenemos un problema serio. ¿Por qué? Porque hemos visto algo que no era real, y por eso tenemos que aprender a ser sabios ante las apariencias. Y cuando vemos y leemos algo como esto en la palabra de Dios, lo terrible que son estas personas, uno dice, pero ¿habrá esperanza? Por supuesto que sí. Y esto es lo que usted y yo tenemos que pensar. Si confrontamos personas como estas, ¿qué es lo que necesitan? A Cristo como su Señor y Salvador. Porque Él es el único que les puede cambiar. ¿Recuerdan ustedes lo que Pablo escribió a los hermanos de de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 17? Y él es muy claro ahí. ¿Por qué? Porque él nos dice con claridad, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces la gran bendición es que tenemos la esperanza de que Dios puede cambiar a estas personas si estas personas vienen a Cristo. Entonces, si bien es cierto, no es recomendable pues desarrollar una amistad con estas personas, eso no quiere decir que los voy a rechazar. Eso no quiere decir que, esta persona no tiene... No, ora. Y a lo mejor Dios te va a dar la oportunidad para llevarle a Cristo, conocer a Cristo como su Señor y Salvador, porque Él va a hacer el cambio, como lo hizo contigo, como lo hizo conmigo, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es que nosotros debemos pensar y ver qué es lo que Dios quiere saber. ¿Qué puedo yo pensar entonces cuando el Señor me dice, ¿qué son los pasos que yo puedo tomar para que me ayude a ver que no debo relacionarme con estas personas? ¿Qué puedo hacer? Bueno, en primer lugar, quiero aconsejarte y quiero decirte, no te asocies con este tipo de personas. Leímos antes, recuerdan, y vamos a regresar a 2 de Timoteo, capítulo 3, pero vamos a leer esta vez solo el versículo 5. Nota que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, una de las cosas que tú y yo debemos hacer es evitar este tipo de personas. ¿Y evitar qué significa? Pues no vamos a desarrollar una relación profunda. No está diciendo que debemos completamente quitarlos porque necesitan a Cristo, pero sí dice evita.
Y yo creo que cuando nosotros hacemos esto, las personas se van a dar cuenta y nos van a preguntar, y yo con mucho amor puedo decir, bueno, la realidad es que tu relación no me ayuda a mí porque esto y esto y esto, cómo eres, cómo... Y no estamos hablando de cositas que no me gustan en general, no. Estamos hablando de cosas serias. Aún más, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, el apóstol, cuando está escribiendo a la iglesia de Corinto, y les está dando la advertencia tremenda de que no se dejen engañar por los falsos maestros que están entrando, porque ellos estaban dudando en ese capítulo específico que Pablo les habla, ellos estaban dudando de la resurrección de Cristo. Y les dice en el versículo 33 de ese capítulo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Notan eso? Las malas conversaciones, las malas compañías, el andar con personas que constantemente están negando a Dios, que constantemente están dándonos y diciendo y describiendo cosas horrorosas que no necesitamos oír. Evita a estas personas. Nos costará mucho hacerlo en muchos casos. Y esta es la razón por qué. A veces esas personas eran nuestros buenos amigos. A veces esas personas son personas que en una ocasión teníamos una relación más profunda. Pero yo vine a Cristo y ahora, ¿qué voy a hacer? No significa rechazarle, pero yo necesito crecer. Y muchas veces voy a necesitar esas personas que Dios va a poner a mi alrededor para que yo pueda crecer en una forma saludable. A veces lo difícil de esto, de evitar, es que a veces son familia. Y entonces en eventos familiares, en celebraciones de cumpleaños, aniversarios, bodas, funerales, todo esto, vamos a encontrarnos con ellos. Eso no quiere decir que debes rechazarles, pero dice el Señor claramente que debemos evitar. Y por evitar de desarrollar una cosa personal, profunda con ellos. Otra vez, puedes tener cierta relación y debes orar. Quiero retarte otra vez. Así que evita este tipo de personas. En segundo lugar, evita las personas que practican los pecados que Dios aborrece. Es muy interesante porque a partir del versículo 16 aquí nos va a hablar específicamente de cosas que Dios aborrece. Y si yo aprendo esto, va a ayudarme mucho. Y por eso es que tú y yo debemos ver qué son las cosas, qué son estas amistades, qué son aquellos que vienen a mí que me van a ayudar a seguir creciendo o van a obstaculizar mi crecimiento y va a resultar en un desvío. Y por eso tengo que tener mucho cuidado. Quiero que observemos y leamos lo que nos dice a partir del versículo 16, en Proverbios 6:16, dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Yo creo que esto es bastante claro, hermanos. Pero ¿saben qué? No lo practicamos. O aún más, no queremos practicarlo. ¿Por qué? Porque significaría que diríamos, bueno, no, pero yo quiero esta amistad, yo quiero esto, pero no importa, o sea, ¿qué importa lo que piense o cómo hable o lo que crea y todo? Al fin y al cabo me da cierto prestigio al estar relacionado con cierta persona. Y eso es lo trágico de las apariencias, porque al hacer eso, tú quieres aparentar ahora que estás bien con todos. Y hermanos, eso no es posible, especialmente en el mundo en que vivimos hoy en día. Entonces tenemos que tomar una decisión. Es una lista muy clara, es muy clara, porque está hablando aquí que debemos evitar al orgulloso. Todos tenemos problemas con el orgullo, pero es claro lo que Dios dice que Él detesta, que Él aborrece. No solo esto, pero dice que aborrece el mentiroso. Imagínate. Hoy vivimos en un mundo, hablamos de esto hace un par de semanas, en que muchas veces vivimos en un mundo que el engaño ahora es parte de la manera de vivir. Y no. La apariencia en un sentido es un engaño.
Estoy aparentando ser algo que no soy. ¿Qué es esto? Pues estoy engañando. Y a la vez estoy mintiendo porque estoy dando la apariencia de algo que no soy. No solo dice al orgulloso, el mentiroso, pero los criminales. Y cuando hablo de criminales, específicamente aquí está diciendo aquellos, las manos derramadoras de sangre inocente. Hay muchos que caen en esa categoría. Nota que dice los de mal pensamiento, aquellos que siempre están pensando cosas malas. Ahora, uno pudiera decir, ¿cómo voy a saber yo lo que están pensando? Tienes razón. Sin embargo, por sus acciones y por muchas veces lo que hablan, te vas a dar cuenta lo que hay en sus pensamientos. Y entonces debo hacer marcar una línea bien, pero bien clara. No solo esto, pero los que constantemente quieren hacer el mal. Aquí lo está diciendo, lo dice claramente, los pies apresurosos para correr al mal. Siempre están buscando esto. Obviamente está hablando de personas que necesitan a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora es triste de que a veces conocemos a creyentes, o a lo menos que aparentemente son, y caen dentro de estas categorías. Y eso debe llamarnos la atención y tomar acción al respecto. Dice los falsos testigos, aquellos que están mintiendo para lograr ciertos beneficios. Voy a hablar a en contra de voy a decir cosas que alguien me pide que haga, voy a decir algo que no vi. Dice Dios que Él aborrece al falso testigo, al que levanta calumnia sobre otros. Es triste, pero pasa mucho. Y al final, aquellos que ocasionan discordia. Y saben, cuando hablo de esto y el que siembra discordia, note que aquí nos dice específicamente entre hermanos. Y saben, hermanos, esto es algo que se da mucho en nuestras iglesias. Y aparentamos que no estamos dando o no estamos sembrando discordia cuando la persona que lo hace sabe perfectamente que ese es su fin. Tantas cosas por las cuales no vamos a estar de acuerdo en nuestras iglesias. Tantas cosas que nuestros líderes van a decidir, van a hacer, que quizás no vamos a estar de acuerdo. Pero Dios desea que simplemente te sometas y sigue adelante haciendo la obra de Dios, a no ser que Él te saque. Pero es decisión de Dios y no tuya. Y por eso tengo que aprender. Qué interesante para mí que al final, porque cuando Él empieza, el Señor dice, 6 cosas aborrece Jehová. Y luego dice, y aún 7. Pareciera que la última es como que la agrega, porque es sumamente importante, porque es entre nosotros los hijos de Dios. No aparentemos algo que no seamos. Creo que esta lista nos va a ayudar a distinguir con facilidad a los que aparentan ser humildes y no lo son. Nos va a ayudar a ver a los que aparentan ser veraces y no lo son. Nos va a ayudar a ver a aquellos que aparentan ser bondadosos y no lo son. Nos va a ayudar a ver a aquellos que parece que piensan lo bueno y no es así. A los que parece que aparentan hacer el bien y no lo hacen. Lo hablan pero no lo hacen. A los que parece que hablan bien de otros y no lo hacen. Y a aquellos que aparentan que son amigos de todos. Y la realidad es que no lo son, porque están creando confusión. Lo más difícil, otra vez, es hacer esa marca, por así decirlo, entre personas que conocemos. Pero hermano, hermana, si no haces esto, y si no evitas este tipo de personas, si dejas de andar con este tipo de personas que son practicantes de cosas semejantes, te va a ser de mucho beneficio. Sí. Quizás vas a tener menos amigos, posiblemente, pero la realidad es que a lo mejor ni son realmente tus amigos, tus amigas. Porque aquellos que son verdaderamente amigos, amigas, ¿qué es lo que van a desear? Desean que tú y yo crezcamos para conocer a nuestro Dios en una forma mucho más profunda, en una forma más íntima. Todos estos son unos obstáculos. Por eso es que tú y yo tenemos que aprender a ser sabios antes la apariencia. En tercer lugar, y con esto concluyo, quisiéramos recomendarte, y es algo que yo practico mucho, escucha el corazón de las personas para ver si puedes oír
lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y no me refiero a aquellos que muchas veces nos hablan de un tremendo testimonio. Pero si tú prestas atención a escuchar el corazón de esta persona que habla, vas a poder distinguir muchas veces la realidad de lo que es esa persona. Porque lo difícil para nosotros es lo que estamos viendo. Lo difícil para nosotros es no poder entrar en su corazón, pero podemos oír algo. Quiero recordarte lo que Dios dijo a Samuel cuando Dios está enviando a Samuel para que busque el rey que Dios quiere usar. Y aquí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, y sé que ustedes van a recordar este pasaje, otros quizás no lo han oído y está bien, pero aquí en 1 de Samuel capítulo 16 y específicamente el versículo 7, noten lo que dice. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y nota ahora lo que va a decirle a Samuel: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Notan eso? Pero Jehová mira el corazón. ¡Wow! Esto creo que nos va a ayudar muchísimo para que nosotros podamos discernir. Y si bien es cierto, no es algo fácil el poder penetrar y ver el corazón de una persona, habrá muchas cosas que nos pueden ayudar a entender lo que esa persona es y poder ir a través o penetrar esa falsa apariencia. Porque todos queremos aparentar y en muchos casos lo que no somos. Y ahí es donde está lo triste. Así que ponga atención, observa. Permite que Dios te ayude a discernir para ver más allá de esa apariencia. Y quizás, en último lugar, una pequeña cosa más. Dios te creó. Dios te hizo como eres. Sé la persona que Dios te ha creado. No trates de ser otro, porque Dios ha hecho algo maravilloso, algo bellísimo en tu vida. Tú eres lo que Dios ha hecho y Dios continúa haciéndote cada día mejor. Sé esa persona que Dios ha hecho y evita a toda costa el ser algo que no eres. Y por eso tenemos que recordar estos pasos tan sencillos. No se asocie con personas que son de este tipo de gente. Evítalas. Evita a personas que practican tales pecados. Escucha el corazón de ellos y sé la persona que Dios te creó ser. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias te doy, oh Dios, porque me has creado en un mundo y específicamente en esta época para llevar a cabo tu preciosa y santa voluntad. Señor, te alabo y te glorifico porque tú eres grande. Ayúdanos, oh Dios, a no caer en la trampa de las apariencias. Y queremos ser esos individuos que tú quieres que seamos. Ayúdanos, oh Padre, a tomar decisiones para evitar el contacto o las relaciones con este tipo de personas. Dios, gracias, oh Padre Celestial, porque ni tengo que aparentar ser un buen hijo de Dios, porque tú me aceptas tal y como soy. Te alabo y te glorifico en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si necesita orar con un pastor, llámenos o envíenos un mensaje de texto al 816-423-2878. Nos encantaría programar una cita. A diezmar y dar generosamente de lo que se nos ha dado, tenemos el privilegio de ser parte aquí en Graceway de la misión de cambiar vidas. Puede unirse a nosotros en esa misión en visitgreatway.org/give. Antes de irnos, permite orar. Dios Santo, gracias por mantenernos esta semana. Gracias por su palabra. Sigue manteniéndonos esta semana con nuestra salud y su presencia. En el nombre de Jesús, amén. Esperamos que tenga una semana increíble y nos vemos la próxima vez.